Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Nos encontramos hoy con la Parashá Vayeshev, que significa habitó o se asentó. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 37 de Génesis o Bereshit hasta el capítulo 40, verso 23. Y dice el subtítulo: el descenso y las pruebas son las catapultas que Hashem utiliza para tu elevación y tu éxito. Muchas veces sentimos como que en vez de avanzar, más bien vamos como para atrás. Esto por causa de algunas situaciones en la vida y algunas pruebas que nos encontramos en medio de ellas. Pero esas pruebas y esas dificultades son catapultas que el Todopoderoso usa para que tú puedas crecer espiritualmente. De ese tema y de muchos más vamos a aprender el día de hoy. Acompáñenos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Te damos una cordial bienvenida. Quiero saludar a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo y aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos, como decíamos en la introducción, en la Parashá Vayeshev y se asentó. Muy bien. Recordarles, queridos hermanos, que nos encontramos en el mes de Kislev, pero no solamente nos encontramos en el mes de Kislev. Hoy nos encontramos a un día de empezar con la celebración conocida como la fiesta de Hanukkah y, bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder prepararnos para esta festividad, que si bien es cierto, no es una festividad de Torah, no es una festividad que el Todopoderoso haya establecido como tal, pero sí es un memorial, es un recuerdo de lo que el Todopoderoso hizo, cómo permitió que un grupo pequeño de personas pudieran vencer a un ejército y, además de eso, un milagro extraordinario que sucedió en el Sagrado Templo cuando se encontró una vasija de aceite, tenía nada más para durar un día y al final duró lo suficiente como para poder hacer más aceite puro y especial para el encendido de la menorá. Baruch Hashem. Antes de hablar un poquito del contexto, queremos dedicar este estudio por la refúa Eshlema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciba refúa Eshlema. También queremos dedicar el estudio por la salud del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana Patricia, de Nicole Sánchez Salas, hija de Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, Fabián Sánchez, hijo de Carolina, para que todos ellos reciban refúa eshlema, sanidad completa. Pero no solamente ellos, para todos los que estamos en este momento en vivo, podamos recibir refúa eshlema, y para todos aquellos que hagan el estudio en diferido, el Todopoderoso, en su infinita misericordia, también les dé sanidad completa. Dentro del contexto, recordamos que venimos de la Parashá Vayelesh y envió. Recordamos que en ese estudio pudimos observar el encuentro entre Esab y Jacob. Antes de eso se dio una lucha con un mensajero de parte del Creador que luchó con el patriarca Jacob. También vimos cómo su nombre, el nombre del patriarca, fue cambiado de Jacob a Israel. Y por último, vimos una situación muy terrible con respecto a la violación de Dina, hija del patriarca. Y bueno, vimos todas las consecuencias que trajo ese acto terrible en medio de Israel. Pero también la Torá nos muestra que la violencia nunca es algo positivo, que debemos de evitar a toda costa los actos de violencia. Invito a todos a que puedan acompañarnos. Si no ha visto usted este estudio, pueda buscarlo
en nuestro canal de YouTube. Bien, Baruch Hashem. Vamos a ir a la lectura correspondiente. José y sus hermanos. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver a su padre, que prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él, pues él les había dicho, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida, y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros, o te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo refirió a sus hermanos. Y dijo, mirad, he soñado otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. José vendido por sus hermanos. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos. Te ruego me digas dónde pastorean ellos. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte, y se decían entre sí, aquí viene el señor de los sueños. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas, y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó intentándolo librar de mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, he aquí que José no estaba en la cisterna. Entonces rasgó sus vestidos y se volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un chivo de cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y la hicieron llegar a su padre y dijeron, hemos hallado esto. Reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo.
Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda, José fue despedazado. Entonces Jacob rasgó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo. Pero él rehusó ser consolado y dijo: Descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias. Amén. Amén, Baruch Hashem. Jacob se estableció, dice, en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán, o lo que posteriormente será conocido como la tierra de Israel. Aquí vemos una comparación entre Israel y Jacob. Por eso vemos estas flechitas en esta imagen que dice Israel versus Jacob. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a ver en alguna medida el hombre natural y el hombre espiritual. Jacob es el hombre natural, Israel es el hombre espiritual. Y dice que se estableció o que se asentó. Aquí en esta imagen vemos que dice, el hombre espiritual vive en un constante crecimiento, nunca se detiene, solo al final de sus días. Y tenemos este pasaje de referencia de Josué, capítulo 1, verso 9, que dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué decimos esto? Porque la Torá habla de que él se asentó. Entonces, aquí tenemos un mensaje de parte del Eterno que nos enseña que nosotros no podemos sentirnos cómodos en una posición o en algún momento donde creemos que hemos alcanzado la espiritualidad. Tenemos que seguir siempre en un constante crecimiento. Nunca dejamos de crecer. Por lo tanto, siempre estamos en un movimiento constante. La Torah menciona que él se asentó, o sea, como dándonos un mensaje donde nunca debemos de sentirnos cómodos en un solo sitio. Y no nos referimos en el sentido de que el patriarca llegó a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. No, el mensaje aquí es de nuestro crecimiento espiritual, donde todos los días tenemos una misión y es crecer espiritualmente. Que cada día podamos aumentar o mejorar en nuestra vida. Que cada día nos propongamos ser la mejor versión de cada uno de nosotros. O sea, que mañana seamos mejor que hoy. Ese es el mensaje que vemos aquí. En el verso 2, esta es la historia de Jacob. Joseph tenía 17 años y estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Y también indica este pasaje lo siguiente. Y Joseph comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí estamos aprendiendo muchas cosas desde el principio. Y aquí estamos viendo una situación de lo que conocemos como la Lashon Hara, lengua maligna. Podemos pensar que Joseph es un joven inexperto, un muchacho que todavía no tiene la sabiduría, la experiencia y que tal vez lo que él está haciendo con su padre no lo ve como algo negativo, sino como para poner en alerta a su papá. Pero incluso eso que pareciera ser que realmente no es malo o negativo, realmente sí lo es. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y por ejemplo, aquí tenemos esta imagen graciosa. Y tenemos dos palabras en hebreo. La palabra que utiliza la Torá cuando dice que Joseph traía este mal informe a su padre de lo que decían las personas, de sus hermanos, utiliza la palabra divá. Divá, que significa informe, rumor, comentario negativo e incluso calumnia. Y que tiene relación con la palabra dovev, también en hebreo, que significa murmurar, susurrar y hablar continuamente. O sea, aquí lo que vemos es que este comportamiento de Joseph era algo repetitivo. Era como si él estuviera pendiente de todo lo malo que decían de sus hermanos para salir corriendo
y comunicárselo a su padre. Y aquí estamos viendo una acción incorrecta, una acción que no es correcta y que se convierte en lo que conocemos en la Lashon Hara o lengua maligna. Es posible, es posible, queridos hermanos, que lo que Yosef estaba diciendo fuera cierto, que las personas decían esto, pero ¿es la forma correcta de proceder? No es la forma correcta de proceder. Cuando nosotros vemos que alguien está cometiendo un error, ¿vamos a hacerlo público? ¿Vamos a hablarlo con otra persona que no es la persona que está cometiendo el error? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que corresponde? Hablar directamente con esa persona. Si uno aprecia a esa persona y quiere que esta persona mejore en esa situación, lo que debe hacer es llamarlo y decirle, he visto esto, esto y no me parece correcto. Creo que deberías de cambiar para que la gente no hable de esa manera. Pero él no lo hizo así, sino que lo que hacía era, por decirlo de alguna forma, ir a calentarle la oreja a su papá con las cosas negativas que estaban hablando de sus hermanos, que incluso podrían ser ciertas, pero no vemos a Yosef indagando si realmente lo que están diciendo de sus hermanos sencillamente es una calumnia. Por lo tanto, por donde lo veamos, vemos que es algo que no está bien. Y eso también nosotros debemos de aprender. Los sabios explican que incluso decir verdades negativas sin necesidad entra en la categoría de la Shonara. Y aquí tenemos un pasaje de referencia de Baikra, Levítico 19, verso 16, que dice, no andarás como chismoso entre tu pueblo. No andarás como chismoso entre tu pueblo. Incluso, si usted busca la etimología de la palabra chisme, encontrará que esta palabra y su significado muchas veces tiene una connotación de dividir, de crear o causar una división. El chisme definitivamente es la Lashon Hara. Volvemos nuevamente a hacer comparación. El hombre espiritual versus el hombre natural. ¿Qué dice el verso 3? Y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos una actuación incorrecta. Aquí estamos viendo una actuación incorrecta de parte de el patriarca, porque vemos que la Torá nos menciona que Israel amaba más, dice, y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y aquí estamos viendo que incluso, a pesar de que menciona la Torá Israel, aquí está dominando el hombre natural. Salmo 103, verso 13. Tan compasivo es el Eterno con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. No debemos de hacer diferencia entre nuestros hijos, siempre debemos de amarlos a todos por igual. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Deuteronomio capítulo 21, verso 16, que dice, entonces será que en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá constituir primogénito al hijo de la amada con preferencia del de la odiada. O sea, la odiada o la menospreciada es la madre del primogénito. Entonces, el padre no podrá poner como primogénito al hijo de la amada, sino que tendrá que hacer lo correcto. Y es precisamente poner al primogénito como corresponde. Por eso decíamos en una parasha anterior que si bien es cierto la Torá no prohíbe el que el hombre pudiera tener dos esposas o hasta tres o hasta cuatro, vemos aquí que sí es un problema, sí es un problema el hecho de que el hombre tenga más de una esposa, porque podría darse incluso este tipo de situaciones donde se quiere favorecer a un hijo porque es el hijo de la mujer que más ama. Entonces vemos que sí fue muy sabio que se hiciera esta ley, esta halajá, esta ley judía, donde
se prohíbe que el hombre tenga más de una esposa. El verso 5 dice, y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron y aborrecieron más todavía. Vemos aquí la inmadurez, la insensatez de este muchacho, y vemos aquí una serie de pasajes que tienen que ver con esto. Tenemos Zacarías capítulo 8, verso 17, que dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni ame el juramento falso, porque todas estas cosas aborrece el Eterno. Todos estos pasajes tienen que ver con el odio, la ira, el enojo en contra del prójimo o en contra de nuestros propios hermanos. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el enojo y la ira no son cosas que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Proverbios 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Qué es lo que está haciendo falta aquí? Precisamente está haciendo falta amor. Amor de parte de sus hermanos, que son personas mucho mayores que su hermano Yosef y que tendrían que tener la sabiduría y la experiencia para decir, es un muchacho, es inmaduro, no tiene sabiduría, hay que entenderle, pero no, ellos todos lo odian, han empezado a odiarlo, no lo comprenden y no cubren esas faltas. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En este caso, ¿quién es el que tiene que ser más sabio? Por supuesto que los hermanos tienen que ser más sabios que yo sea y enseñarle, pero no, lo que hacen es odiarlo, aborrecerlo, algo que está muy mal. Y aquí tenemos este pasaje de referencia también, el Salmo 133:1, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía, que es algo que no estamos viendo aquí, que se han despertado estos odios que no deberían de darse y también la envidia de sus hermanos. En el verso 7, él sigue relatando, estábamos atando gavillas en el campo y mi gavilla se erguía y se mantenía en pie mientras que vuestras gavillas la rodeaban y se postraban ante ella. Por supuesto, sus hermanos miraban a Yosef como era más amado que el papá, cómo era más amado por el padre, definitivamente. Era algo que a ellos les dolía. A cualquier hijo le puede pasar que vea que el papá se desvive o la mamá se desvive por uno de sus hermanos y que a ellos no los amen de la misma manera. Pero aquí en este caso también vemos que el Todopoderoso es el que está detrás de todo esto, no detrás del odio de los hermanos, por supuesto, sino de lo que está ocurriendo con Joseph. Amós capítulo 3, verso 7. En verdad nada hace el Eterno Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. En este caso, a Joseph. El Todopoderoso lo va a usar de una manera poderosa. Y estas cosas que están sucediendo y estos sueños que están viniendo a él, no están viniendo por obra de la casualidad. Lo que pasa es que él no entiende que es el Todopoderoso que le está trayendo este mensaje de lo que va a pasar en el futuro. Aquí tenemos otro pasaje de referencia y dice, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Eterno me manifestaré a él en visión y le hablaré y hablaré con él en sueños. ¿Qué es lo que vemos? Precisamente con Joseph, donde el Todopoderoso le trae sueños, revelación, profecía. Y siguió él relatando en el verso 10, se lo contó a su padre y a sus hermanos, y le reprendió su padre y le dijo, ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo, tu madre y tus hermanos para posternarnos en tierra ante ti, en tierra? El padre de familia no sabe lo que está ocurriendo. Él no sabe que su hijo está teniendo estas revelaciones de parte del Creador. Creen que tal vez es una invención del muchacho. En el verso 13, Israel dijo a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas cerca de Siquem, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. ¿Cómo sería usted? ¿Cómo
se comportaría usted? ¿Cómo reaccionaría usted ante un llamado de esta naturaleza? Donde usted sabe que sus hermanos no le quieren, donde usted sabe que sus hermanos no lo aman, más bien al contrario, lo aborrecen. Y su padre le dice, ven que quiero mandarte donde ellos. ¿Qué podría decir alguno? No, yo no quiero ir. Se podría negar. En cambio, él dijo, heme aquí. Volvemos a leer, tus hermanos apacientan las ovejas cerca de Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. El pedido del papá es posterior a la respuesta de Yosef, porque el papá lo pudo haber llamado y decir, heme aquí, aquí estoy, papá, pero él dice, heme aquí, después de que el padre le ha dicho cuál es su deseo. Y eso nos enseña de la naturaleza de Yosef, de el respeto y la obediencia hacia su padre. Y aquí tenemos este pasaje. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmo 37, verso 23. Se encontró con un hombre al cual le preguntó por sus hermanos y el hombre le dijo, ya se han ido de acá y yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, Éxodo 23:20. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vamos a ver que el Todopoderoso en todo el camino de Joseph nunca lo deja solo. Siempre el Todopoderoso está con él. En el verso 11 le envidiaron sus hermanos, mas su padre guardó las cosas. Sus hermanos le envidiaban, pero su padre reflexionaba respecto lo que él había dicho. En el verso 18 le divisaron desde lejos y antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarle. Esto es definitivamente algo terrible que sus hermanos estuvieran pensando en matarle a su propia sangre. La Torá, queridos hermanos, nos muestra a las personas tal y como son. No nos pone personas o personajes de fantasía. Nos muestra personas reales, con sentimientos reales, con malas y buenas decisiones. Y aquí estamos viendo cómo la Torá nos muestra que sus hermanos, algunos de ellos, pensaron en quitarle la vida a su propia sangre, a su propio hermano. En el verso 24, le prendieron y le arrojaron a una cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. En el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Porque Rubén, el primogénito del patriarca, él no quería que le hicieran daño. Él quería salvarlo, quería entregárselo nuevamente a su papá. Y aquí lo que vemos es un claro ejemplo de Teshuvah y Tikkun. ¿Por qué? Porque en el capítulo 35 de la parashá anterior, nosotros vemos que Reubén había pecado en contra de su padre. Ahora vemos cómo él está arrepentido, cómo él quiere hacer un cambio en su vida y hace Teshuvah y dice, esta es la forma en que yo podría de alguna forma mostrarle a mi padre que yo he cambiado y de esta forma tal vez reparar el daño que yo hice. Entonces vemos acá a Reubén cómo él intentaba salvar la vida de su hermano José para poder entregárselo a su papá y mostrarle a su padre que él había cambiado, que era una persona diferente. Verso 25, después se sentaron a comer y alzando los ojos miraron y he aquí que una caravana de ismaelitas venía de Galat con sus camellos cargados de perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. En otras palabras, eran unos mercaderes y a ellos se les ocurrió que podían venderlo, incluso hasta obtener ganancias de su hermano. Pero aquí hay otra situación terrible. Después se sentaron a comer, después de haberlo lanzado a la cisterna, tuvieron la tranquilidad, la pasividad de sentarse a comer. Eso nos muestra que había un corazón muy oscuro en ellos
aquí vemos esta imagen. Esa imagen retrata a una persona en necesidad y se pone un espejo al frente. Cuando las personas pasan, ¿qué es lo que ven? Ven su reflejo. Y esto lo que les enseña es a poder ponerse en el lugar o en los zapatos de aquella persona en necesidad. A ser empáticos con la necesidad de los demás o con el dolor de los demás, cosa que estos hermanos no tuvieron por José. Se sentaron a comer. Aquí tenemos dos pasajes de referencia. Isaías 1, 16, 17. Lavaos, limpiaos y quitad la maldad de vuestras obras. Aprended a hacer el bien y buscad la justicia y socorred al oprimido, algo que ellos no están haciendo. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Una lección que vemos acá, de que nosotros no podemos cerrar nuestros ojos ante el dolor, no podemos taparnos los oídos ante el clamor de las personas en necesidad. Y en este caso, estamos hablando de que era su hermano Joseph, que posiblemente dentro de esa cisterna lloraba y pedía auxilio para que lo sacaran de ahí. Y ellos se sentaron a comer. Verso 27, vamos, vendámosle a los ismaelitas, mas nuestra mano no sea contra él, pues nuestro hermano es nuestra carne. Y lo escucharon sus hermanos y lo vendieron a los ismaelitas. Luego van donde su padre, llevan las ropas de él, las mancharon con sangre y le dijeron a su padre, seguramente una mala bestia lo devoró. Y entonces Jacob pensó que su hijo había muerto y rasgó sus vestiduras y se puso un saco en sus lomos, un saco de silicio, un saco áspero, y se sumió en duelo por su hijo muchos días. Este pasaje de referencia de Eclesiastés 2, 5 y 6. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en el Eterno y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Y aquí vemos una prueba que está pasando tanto el patriarca Jacob como su hijo Joseph. Ambos están siendo probados. Por eso decíamos al principio de que las pruebas, las dificultades, incluso la caída, son cosas que nos ayudan a fortalecernos, a ganar experiencia, y son esas catapultas que utiliza el Todopoderoso para que podamos subir y podamos tener éxito en nuestra vida y en nuestra misión. Job 23, 10 y 11, él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies y he seguido su camino sin desviarme. Y aquí, esta declaración de Job es una declaración enorme, gigantesca, por donde quiera que usted lo vea. Él conoce, el Eterno, conoce nuestros caminos. Definitivamente Él conoce todos nuestros caminos. Si Él nos pusiera a prueba, dice Job, si Él me pone a prueba, yo saldré puro como el oro. ¿Por qué esta seguridad? ¿Por qué esta seguridad? Bueno, porque aquí hay una lección de vida para usted y para mí, hay una lección de parte del Eterno, que dice, en sus sendas he afirmado mis pies y he seguido su camino sin desviarme. En sus sendas, en su palabra, en sus preceptos, en sus mandamientos, he afirmado mis pies. Si alguien hace esto, cuando venga la prueba, saldrá como el oro. Y eso es lo que dice Job. He afirmado mis pies en los preceptos, mandamientos y en la palabra del Todopoderoso, para seguir su camino y sin desviarme ni a diestra ni a siniestra. Verso 36, y los medianitas le habían vendido en Egipto a Potifar, cortesano de Faraón, jefe de los mayordomos. Y aquí tenemos una expresión muy conocida en el ámbito del judaísmo, que es Gansú Letová. También esto es para bien. Muchas veces podemos ver algo que creemos que es negativo,
Pero como el Todopoderoso conoce el futuro y conoce el resultado, él sabe que eso es para bien. Por lo tanto, siempre debemos de confiar en el Todopoderoso, sabiendo que todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida están bajo su control. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 38. Fue en este tiempo que Yahudá salió de entre sus hermanos y que se asentó cerca de un hombre llamado Hirá, que era un adulam. Allí Yahudá vio una de las hijas de un cierto Kenani, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó Er. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Onán. Entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shelah, y ella estaba en Kesif cuando ella les dio a luz. Yahudá tomó esposa para Er, su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero Er, el primogénito de Yahudá, era maldito a los ojos de Adonai, así que Adonai lo mató. Yahudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de Será de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la Será no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dársela a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Adonai, así que él lo mató también. Entonces Yahudá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca, porque él pensó, yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Yahudá, murió. Después que Yahudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán, él y su amigo Hirá el Adulam. Le fue dicho a Tamar, tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro. Y se sentó a la entrada de Einayim, que está en el camino a Timán, porque ella vio que Shelah había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Cuando Yahudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció. Así que él fue donde ella estaba sentada y dijo, sin darse cuenta que era ella su nuera, ven, déjame dormir contigo. Ella respondió, ¿qué pagarás por dormir conmigo? Él dijo, yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo como garantía del que lo enviarás? Él respondió, ¿qué te daré como garantía? Ella dijo, tu sello, con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Ya Judá envió el cabrito con su amigo el Adulami para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado, ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino a Enayim? Pero ellos respondieron, no ha habido ninguna prostituta aquí. Así que él regresó a Yahudá y dijo, no la pude encontrar. También la gente allí dijo, no ha habido ninguna prostituta aquí. Ya Judá dijo, está bien, deja que se quede con las cosas, para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Después de 3 meses le fue dicho a Yahudá, Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yahudá dijo, sácala y que sea quemada viva. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro. Estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces ya Judá reconoció que le pertenecían. Él dijo, Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shelah, y él nunca más volvió a dormir con ella. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano, y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata en ella, diciendo, este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo, ¿cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, que significa rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano y fue dado el nombre de Seraj. Amén. Amén, Baruch Hashem. Es interesante cómo se introduce esta historia en medio de este relato de Yosef, porque pareciera que no tiene ninguna relación, no hay ningún paralelo. Eso es lo que pareciera ser. Pero bueno, la Torá, todo lo que presenta es para mostrarnos que sí hay un significado importante detrás de eso.
camino del Mesías. Esa situación con respecto a Yehudá es lo que prepara el camino precisamente para donde vendrá el Mesías. Por ejemplo, vemos en 1 Samuel 12:4 que dice, y envió por él y lo trajeron y él era pelirrojo. Están hablando de David, de lindos ojos y bien parecido, y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es el rey. Y tenemos también en 2 Samuel 2:4, entonces vinieron a los hombres de Yehudá, y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Yehudá. Encuentro entre Tamar y Yehudá en el camino en Timná. En el verso 8, entonces Yehudá dijo a Onán, entra la mujer de tu hermano y haz parentesco con ella y levanta simiente a tu hermano. ¿Y que nos cuenta la Torá? Pero él no hacía eso. Como sabía que los hijos que le iban a nacer no serían reconocidos como suyos, sino por su hermano fallecido, entonces él no tenía la relación completa con ella, sino que él derramaba, dice, semen fuera en el suelo. Y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Tenemos aquí el comentario del rabino Ben Asai de principios del siglo II, que decía, el hombre casado que trata de no tener hijos es considerado un asesino. El profeta Isaías visitó al rey Ezequías y le dijo, así dijo el Eterno, da tus últimas órdenes a los de tu casa porque no tuviste hijos. Y en el verso 24, acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Yehudá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y aún cierto está encinta de las fornicaciones. Y Yehudá dijo, sacadla y que sea quemada. Pero ¿qué ocurre? Yehudá reconoció las cosas y dijo, ella ha hecho bien y yo he hecho mal, porque no la casé con mi hijo Selah. Como pudimos ver en el relato de la Torá, él dejó unos artículos en poder de ella. Ella no lo difamó, no, ella no abrió su boca ni lo difamó, pero le dio una lección. ¿Por qué? Porque él nunca permitió que ella tuviera, ¿verdad? Él le había hecho una promesa de que le iba a entregar a su hijo, el que le quedaba, y no lo cumplió. Y entonces él recibe una reprimenda de parte de su nuera. Por eso él dice, ella ha hecho bien y yo he hecho mal, porque no la casé con mi hijo Sena. Entonces una lección donde él incumplió con su palabra. Y aquí vemos este proverbio que dice 25:8, no te entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Él no indagó, no fue a hablar con ella, sino que de una vez dijo, sáquenla y quémenla. Y no sabía él que el producto del embarazo era por causa de él. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. También son lecciones que aprendemos para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos la ley del levirato. Esto lo establece la Torá en Deuteronomio 25, del 5 al 10, donde dice lo siguiente. Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara y dirá, así se hará con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano, y su familia será conocida en Israel como la familia del descalzado. Una afrenta terrible para el padre.